En este segundo video tutorial trataremos de explicar el sistema de control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia de Córdoba, según la Ley 10.731. Primero, en el artículo 1 comienza hablando de las bases, dice que es el control de bases jurídicas, institucionales, de seguridad pública y ciudadana para todas las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba. El artículo 2 habla del objeto que tendrá como objeto el control disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana, instituir mecanismos de control externos a la fuerza, civil, democrático, autónomo, transparente. Después establece una serie de principios, cómo van a ser estas formas de control, ¿no? Legalidad y respeto por los derechos humanos, respeto de género, no discriminación, prevención y erradicación de la violencia institucional, control civil de las fuerzas de seguridad, acceso a la información por parte del ciudadano, políticas de transparencia y prevención de la corrupción, lenguaje claro e independiente de los procedimientos disciplinarios con respecto al proceso penal que puede estar encartado el policía. El ámbito de aplicación es toda la provincia de Córdoba y está compuesto este Tribunal de Conductas de Fuerzas de Seguridad, es interinstitucional y los principales integrantes son un integrante del Ministerio Público, un integrante de la Universidad Nacional de Córdoba, un integrante del Ministerio de Seguridad, integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también el Poder Legislativo con dos legisladores, uno representando a la mayoría y otro a la minoría. Es decir, es multidisciplinario este tribunal en el cual va a hacer un control ciudadano de las fuerzas de seguridad en la parte disciplinaria y de su accionar, por supuesto. ¿Qué funciones tiene este tribunal? Resolver a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad los casos de supuesta comisión de faltas graves, gravísimas y posibles destitución. Faltas graves, gravísimas y posible destitución. Disponer medios cautelares de oficio a pedido de la Dirección General, resolver impugnaciones y recursos que correspondan según la reglamentación, controlar el cumplimiento de las sanciones impuestas, dictar su reglamento interno de funcionamiento y elaborar también un informe de gestión anual. Hemos dicho más o menos cómo está compuesto y cuál es el objeto y el funcionamiento de este tribunal. Ahora, está también, hay diferentes direcciones que tiene, que están también reglamentadas por el decreto 1568, y cada dirección tiene sus funciones específicas. Me gustaría entrar directamente en lo que es algunas cuestiones, como es el régimen disciplinario. Tiene por finalidad el régimen disciplinario de las fuerzas de seguridad garantizar la observancia de los principios esenciales
de la actuación y el desempeño de la actividad laboral. O sea, todo lo que sea conforme a los derechos humanos y que establezcan la Constitución Nacional y de las provincias de Córdoba, las leyes, los reglamentos, los protocolos de actuación. Cuando la comisión de una falta disciplinaria resulte en afectada una o más personas, se debe propender a su protección. En estos supuestos, la víctima o sus forzosos herederos tienen derecho a ser informados acerca del estado de la investigación, como de las resoluciones dictadas y de los servicios existentes en la asistencia jurídica, social y psicológica, si fuera necesario. La participación cuando la comisión de la falta interviene más de un agente, todos quedan sometidos a la misma escala sancionatoria, sin perjuicio de la sanción aplicada que se gradúe con respecto a la participación del hecho. Hay agravantes, ¿sí? El máximo de la sanción divisible prevista para la falta se duplicará cuando. El máximo de la pena se duplicará cuando fue cometido con el concurso de 3 o más personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad pública y ciudadana, cuando fueren cometidos por un jefe de dependencia en ejercicio de sus funciones, cuando configure una situación de violencia institucional, cuando configure una situación de violencia de género, cuando configure una situación de discriminación o configure un hecho de corrupción. Ahí está claro cuándo se agravan las sanciones. Las sanciones principales que tiene son apercibimiento, suspensión, cesantía, destitución. El apercibimiento es la llamada de atención, es la advertencia personalizada a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública y Ciudadana que se hace por escrito cuando su forma de actuar no ha sido correcta. La suspensión de la actividad laboral corresponde a la privación temporal del ejercicio de las funciones a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública y Ciudadana, incluyendo las tareas del servicio adicional. La cesantía. La cesantía implicará la pérdida de la actividad laboral, de los derechos y deberes inherentes al mismo y la inhabilitación perpetua para el reintegro a cualquiera de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana. Las resoluciones firmes de cesantía deben publicarse en la página web de cada fuerza de seguridad y son de acceso libre. La destitución. La destitución implica la expulsión de la actividad laboral y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio, sin excepción, de todo empleo o función pública, o como prestador o personal de servicios de seguridad privada en la jurisdicción provincial. Las resoluciones firmes, o sea, sentencias firmes de destitución y la inhabilitación también deben publicarse en esta página web. Vamos a hablar un poquito de las sanciones sustitutivas y accesorias. Las sanciones principales del apercibimiento y de suspensión son las únicas dos que pueden ser reemplazadas por sanciones sustitutivas o complementarias, ¿no? Por sanciones accesorias. En ambos casos deben ser cumplidos fuera del horario en que el personal presta servicio y la imposición de sanciones sustitutivas no genera antecedentes negativos computables a los fines de establecer
un orden de mérito para los ascensos. Las sanciones sustitutivas o accesorias son tratamientos terapéuticos, deberes específicos de conducta, cursos educativos, reparación del daño, tareas comunitarias. En la reglamentación dice que la aplicación de la sanción sustitutiva, cuando procediere la autoridad a cargo de la investigación, realizará una propuesta de qué tipo de sanción sustitutiva estime pertinente. Dicha propuesta deberá constituir o contener la pena sustitutiva en que será cumplimentada y la autoridad es responsable de controlarla. El tratamiento terapéutico consiste en un tratamiento fundado en las condiciones personales del sancionado y en su conveniencia. Se debe contar previamente con un informe médico psicológico y con la aceptación expresa de la persona que se trate. El tratamiento puede ser cumplido en instituciones públicas o privadas y en ningún caso puede superar los 120 días. Cursos educativos. Los cursos educativos consisten en que el personal sancionado realice dentro de 30 días corridos, desde la sanción que quede firme, un curso de capacitación cuya temática y duración debe estar vinculada y ser proporcional a la falta cometida. En ningún caso puede superar los 120 días corridos sin perjuicio de la continuidad del curso de manera voluntaria por parte de la persona, de la fuerza de seguridad pública y ciudadana de que se trate. La reparación del daño causado consiste en que el autor sancionado repare económicamente de su bolsillo, de su pecunio personal, el daño causado o la restitución de la situación al estado anterior al hecho en que sea posible. Las tareas comunitarias serán cumplidas en dependencias oficiales, nacionales, provinciales, municipales, orientadas a la conservación, la mejora o la ampliación de establecimientos asistenciales, sociales, de enseñanza o espacios públicos. Tampoco puede superar los 120 días. Las sanciones aplicadas por faltas disciplinarias no pueden en ningún caso ser dejadas sin efectos o disminuidas. Es una prohibición, ¿no? Cuando se extingue la acción disciplinaria, se extingue por la muerte de la persona imputada o por la prescripción. La prescripción disciplinaria a perseguir por infracciones prescribe a los 5 años en caso de faltas pasibles de destitución, a los 3 años en caso de faltas gravísimas, a los 2 años en caso de faltas graves, al año cuando se trate de faltas medias y a los 6 meses cuando se trate de faltas leves. La prescripción de la acción comienza a correr desde la primera hora del día siguiente al que se cometió la falta. Bien, ahora vamos a ver los diferentes tipos de faltas, la clasificación. Las faltas leves. Las faltas leves establecidas en este artículo, en el artículo 62, perdón. Por ejemplo, les cito a algunas. Omitir el cuidado y detalle necesario o la prontitud pertinente en el cumplimiento de las tareas asignadas, incumplir o cumplir sin las formas debidas, de modo incompleto, demorar el registro o trámite de constancia en libro de novedades, demorar la comunicación de novedades del servicio. Las faltas medias constituyen sanciones establecidas en el artículo 62, por ejemplo, conducir un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad con inobservancia de la ley de tránsito.
Luego tenemos que las faltas graves, las faltas leves tienen la sanción de apercibimiento o suspensión hasta 10 días, las medias con apercibimiento o suspensión hasta 11 días y hasta 20 días corridos, y las graves y gravísimas pasibles de destitución con la sanción expresamente prevista por la ley. Entonces las leves tienen una sanción de hasta 10 días corridos. Las medias tienen apercibimiento o suspensión hasta 11 días y hasta 20 días corridos. Y las graves y gravísimas pasibles de destitución con la sanción expresamente prevista por la ley. Puede haber otras faltas intermedias, ¿no? O mejor dicho, otras sanciones intermedias que pueden ser aplicadas. En las faltas graves son con sanción o suspensión de 21 días y hasta 60 días corridos, y son, o una de ellas, por ejemplo, conducir un vehículo perteneciente a la Fuerza de Seguridad Pública y Ciudadana, sin observar las medidas de tránsito, para seguir con el mismo ejemplo, pero a su vez crear una situación de peligro para la vida o para la integridad física de las personas, salvo en condiciones extremas de servicio. Otra puede ser dañar o extraviar por negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos y deberes de su cargo, bienes o valores o objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial a la institución. Tener una actitud desafiante, agraviante hacia sus superiores, iguales o subalternos. Impartir directivas contrarias a los dispuestos por los protocolos de actuación. Algunas de las graves. Las gravísimas siempre serán sancionadas con suspensión hasta 61 días y hasta 120 días corridos o cesantía, siempre y cuando quede firme, que puedan ser, por supuesto, después de un sumario, constatada y esta sanción impuesta. Por ejemplo, prestar, ceder o vender distintivos, prendas del uniforme, equipos o bienes de la institución a personas ajenas a las fuerzas de seguridad. Ahí ustedes después leerán que hay varias faltas. Son también falta pasible de destitución no poder justificar la devolución patrimonial, efectuar requerimientos de carácter sexual para sí o para un tercero, aprovechándose de su función, de la vulnerabilidad de la víctima o de cualquier otra circunstancia. Después está todo lo que en el capítulo 3 están todos los procedimientos disciplinarios, están todos los principios, las garantías que tiene el personal durante el debido proceso. Derecho a no autocriminarse, imparcialidad e independencia, simplicidad, celeridad y modernización en cuanto al procedimiento. En este, como le digo, ustedes, en este capítulo 3 está todo lo que es el proceso en sí en cuanto a los derechos y deberes en el sumario. Hasta acá esta breve descripción tutorial. Como les digo, seguiremos por el foro intercambiando opiniones y subiendo material de apoyo que pueda llevar a cabo o esclarecer un poquito más a esta materia. Muchas gracias, muy amable.